Bueno, ahí estamos, chicos. El otro gráfico que quedaba por ver mostraba una situación, que es este gráfico que ven acá, lo tienen en la hoja de la teoría, y en este gráfico, o este gráfico mejor dicho, representa el crecimiento, ¿sí?, de bacterias en función de la temperatura en grados centígrados, ¿sí? El eje X, la variable independiente, es la temperatura, y la variable dependiente, ¿sí?, la variable Y, son la cantidad de bacterias medidas en miles de bacterias, ¿no? Entonces, no me interesa tanto por ahí acá hacer la relación entre temperatura y cantidad de bacterias, sino en el comportamiento, ¿sí?, en qué pasa con esa población. Como vemos, acá, cuando la temperatura aumenta, ¿sí?, de 0 a 15 grados, vemos que la colonia de bacterias, ¿sí?, el número de bacterias, también va en aumento. Yo siempre digo, voy a hacerlo con los deditos acá. Imagínense que voy caminando por el eje X, ¿sí?, tácate, tácate, y me topo con la gráfica. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que seguir recorriendo la gráfica. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es ir subiendo. Entonces acá vemos que en este periodo de 0 a 15, de 5 a 15, la gráfica es creciente. Y ustedes ahí tienen, ¿sí?, dice que en ese periodo acá es creciente, ¿sí? Justamente por lo que dije antes. A medida que X aumenta, Y también aumenta, ¿sí? ¿Qué pasa en este otro intervalo? De 15 a 20. De 15 a 20 yo estaría parado acá. Estoy recorriendo la función, pero no subo ni bajo. Estaría como recorriendo el plano, ¿no? Caminando sobre un plano. Lo que vemos es que entre 15 y 20 los valores de X aumentan, ¿sí?, pero el valor de Y se mantiene siempre igual, en 20 acá, ¿sí? Entonces ahí la función decimos que es constante, se mantiene en equilibrio, igual, ¿sí? Después, ¿qué sucede? De 20 a 30, ¿sí?, X aumenta e Y también aumenta, pasa de 20 a 40. Entonces ahí vuelve a ser creciente la función. ¿Qué sucede después de 30 a 35? Empiezo a descender, a decrecer. De 30 a 35, X aumenta como siempre, pero Y pasa de 40 a 30, disminuye. Entonces ahí es decreciente, ¿sí? Y en el último periodo, de 35 a 40, X aumenta e Y vemos que pasa de 30 a 0, ¿sí? Decrece. ¿Estamos? Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo analizar una función, o cuando una función es creciente. Recuerden, a medida que X aumenta, si Y aumenta es creciente. Si a medida que X aumenta, Y se mantiene igual, es constante. Y si a medida que X aumenta, Y disminuye, la función es decreciente. Bien, hasta acá la teoría de hoy. ¿Sí, chicos?